Dada la sala de decisión número 4 con la presencia de los colegas magistrados Fabio Iván Afanador y Israel Soler Pedrosa. Procedemos a eh, continuar entonces con la audiencia de alegaciones. Los señores intervinientes van a tener un tiempo máximo de 20 minutos para exponer sus alegaciones. Les solicitamos ser lo más preciso y conciso posibles, tener en cuenta como eje de sus alegatos el litigio fijado y ser lo más precisos posible. Entonces empezamos por concederle el uso de la palabra para que presente sus alegatos al señor apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes, señores magistrados. Es de anotar a los honorables magistrados que dentro del proceso que se debe desatar existe un único problema jurídico, y es determinar si mi poderdante, la señora María Nubia Pérez, es beneficiaria del régimen de transición del que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Toda vez que para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, habiendo nacido el 12 de julio de 1957, para esa fecha tenía 37 años de edad, situación reconocida en los propios actos administrativos que son objetos de este medio de control. Además, reúne a cabalidad lo estatuido en el acto legislativo 01 del 2005, pues a julio del 2005 contaba con más de 750 semanas de cotización al sistema. Para esa fecha reunía un total de 969 semanas y se encontraba afiliada al sistema de seguridad social, tal y como se expresa en el expediente laboral que ha sido allegado al despacho, habiendo iniciado labores y culminado labores siempre al servicio de la rama judicial desde el 1 de junio de 1978. Así las cosas, la entidad demandada reconoció la pensión de vejez, pero sin embargo no le aplicó de manera integral el artículo 6 del decreto 546 de 1971, en concordancia con los demás factores salariales establecidos en el artículo 12 del decreto 717 de 1978. Normas estas que indicaban lo siguiente: los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad si son hombres, y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicios de las actividades citadas. De esta manera, son estos los presupuestos de derecho que se deben aplicar y no los que aplicó erróneamente la entidad demandada, que son los de la Ley 100 de 1993, ya que para haber considerado el ingreso base de liquidación se debió haber tomado todos los factores salariales. Así las cosas, la pensión que le otorgó el ente demandado a la parte actora deberá ser con fundamento en la aplicación integral del régimen especial establecido en el artículo 6 del decreto 546 del 71, en concordancia con el artículo 12 del decreto 717 del 78 y del artículo 132 del decreto 1660 de 1978, a través del cual fue reglamentado parcialmente el decreto 576 del 71. Es decir, que el régimen especial que cobija a los empleados del Ministerio Público y la rama judicial, conforme lo ha determinado en forma innumerable el Honorable Consejo de Estado, sección segunda, en sentencia del 25 de marzo del 2004, radicado 630012 31 33 1 000 2001 0246-1. Además, es de anotar, señores magistrados, que mi apoderada laboró por más de 25 años al servicio de la rama judicial, requisito indispensable para que se le reconozca la pensión especial de vejez de manera retroactiva a partir del 1 de julio del 2012,
fecha esta en la cual se le fue reconocido este derecho por parte de la entidad demandada. Sin embargo, esta pensión debe ser reliquidada de acuerdo al decreto 546 del 71 en su artículo 6. Al respecto de aquí lo expuesto, la Honorable Corte Constitucional en diferentes sentencias ha manifestado la importancia de que el reconocimiento de los derechos pensionales radique no solo en la relación existente entre la mesada pensional y el mínimo vital y móvil de aquellas personas que al solicitar el reconocimiento de dicha prestación han terminado sus vinculaciones laborales y requieren un ingreso fijo, sino que éstas deben tener relación directa entre lo que ellos están percibiendo y lo que realmente cotizaron durante toda su vida laboral. Igualmente, señores magistrados, solicito que al momento de proferir el fallo en derecho que se debe emitir, se acoja el pronunciamiento efectuado por la Procuraduría General de la Nación en la circular 054 de fecha de 3 de noviembre del 2010, que fue dirigida al Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cajanal en liquidación, Seguro Social, fondos de pensión y servidores que administran el régimen de prima media, dando claras instrucciones de que el régimen aplicable a los servidores de la rama judicial y del Ministerio Público es el que culmina las entidades encargadas del reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media, sobre la necesidad de cumplir la normatividad en materia pensional, respetar los derechos adquiridos, aplicar el régimen de transición en su integridad que le asiste a los peticionarios y cumplir los precedentes jurisprudenciales. Por esta misma circular, el Ministerio Público solicita a las entidades que tengan a cargo el estudio de reconocimiento de las pensiones para que tomen en su inmediato quehacer medidas tendientes a evitar que se sigan violando los derechos de los peticionarios y se congestione la rama judicial en forma innecesaria. Por esto, y para terminar, de manera subsidiaria solicito a los magistrados que despachen desfavorablemente las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, porque carecen de presupuestos fácticos y jurídicos, y solicito que despachen favorablemente las peticiones incoadas en el libelo demandatorio. Muchas gracias. Señora apoderada de la parte demandada. Gracias, su señoría. Me permito presentar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. Tenemos que la demandante, Nubia María, adquirió el estatus el 12 de junio del 2007, en vigencia de la Ley 100 de 1993, que al estar amparada la interesada por el régimen de transición, la entidad que represento le reconoció la pensión bajo los parámetros establecidos en el régimen anterior, decreto 546 de 1971. Que de acuerdo al artículo primero del decreto 691 de 1994, los servidores públicos del orden nacional fueron incorporados al Sistema General de Pensiones a partir del 1 de abril de 1994, entre los cuales figuraban los funcionarios y empleados de la rama judicial. Artículo primero. Incorporación de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, previstas en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos. Literal B, abro comillas. Los servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. Parágrafo. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente decreto se efectuará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del decreto 104 de 1994, decreto 314 de 1994 y decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen, cierro comillas, que en virtud del anterior, todos los empleados que continúan laborando efectivamente después del 1 de abril de 1994 quedaron cobijados por el nuevo sistema de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993. Que el periodo sobre el cual se liquidó la pensión, así como los factores salariales que se tomaron en cuenta en la liquidación, son los indicados en la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1954, que contempla de manera expresa los ítems que integran el ingreso base de cotización. Además, su señoría, no deben tenerse en cuenta como base de liquidación todos los factores salariales devengados por la demandante durante el año en el cual adquirió el estatus de pensionada, sino únicamente aquellos factores sobre los cuales se realizaron aportes. Ello en aplicación de la sentencia C-258 de 2013 proferida por la Honorable Corte Constitucional. En ese orden de ideas, su señoría, dejo expuestos mis alegatos de conclusión para que sean tenidos en cuenta en su fallo respectivo. Muchas gracias. Señora representante,
del Ministerio Público, si desea rendir concepto. Gracias, señor magistrado. Un saludo para los demás magistrados que integran la sala. Sí, señor, en ejercicio del artículo 277 de la Constitución Política y del decreto 262 de 2000, actuando en defensa del ordenamiento jurídico y de las garantías fundamentales de las partes, me permito emitir el concepto de la siguiente manera. Señalando inicialmente que esta agencia del Ministerio Público se encuentra de acuerdo con la posición adoptada por la parte demandante, desechando de plano la posición de la entidad demandada, la UGPP, máxime cuando el Consejo de Estado ya en varios pronunciamientos se ha pronunciado frente al alcance de la sentencia de constitucionalidad 258 de 2013. En tal sentido, abordaré el tema señalando que la demandante, la señora Nubia María Pérez Pinto, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, como quiera que en la entrada en vigencia de esta norma, el 1 de abril de 1994, la demandante contaba con más de 36 años, cumplía con uno de los requisitos previstos, cuáles eran el contar con más de 35 años si eran mujeres o 15 años o más de servicios. La demandante está aprobada en el proceso que nació el 12 de junio del 57. En tal sentido, a 1 de abril del 94, como lo señalé, contaba con 36 años, es decir, que no cabe duda de que era beneficiaria del régimen de transición. Ahora bien, en cuanto al régimen aplicable a la demandante, esta agencia del Ministerio Público tiene que señalar que el mismo es el previsto en el artículo 6º del decreto 546 de 1971, que prevé, tal como lo señaló y le dio lectura expresa el apoderado de la parte demandante, que los funcionarios empleados a que se refiere este decreto tendrán derecho a llegar a los 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional. Puntos suspensivos. Para el caso que nos ocupa, está demostrado también que la señora Nubia María Pérez Pinto laboró por más de 25 años en algunos periodos discontinuos en la rama judicial, desde el 1 de junio del 78 y hasta el 30 de junio del 2012, superando pues el requisito de los 10 años como empleada o funcionaria de la rama judicial. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el régimen aplicable a los factores ingreso base de liquidación, esta agencia del Ministerio Público dirá que en primer lugar la ley 33 del 85 excluyó algún régimen especial para la aplicación de los factores a tener en cuenta, señalando que debe aplicarse los factores previstos para tal o cual régimen especial. En este caso, el decreto ley 546 del 71 le es aplicable el artículo 12 del decreto 717 del 78, que enumera esta norma algunos factores de salario. Sin embargo, aquí hay que señalar o resaltar a los honorables magistrados, pues la posición ya decantada del Consejo de Estado, al señalar que no solamente es salario, asignación mensual, el salario básico, sino los demás emolumentos que se reciben como contraprestación al servicio de manera periódica, como es el caso de la sentencia del 4 de agosto de 2010, donde el magistrado ponente, el doctor Víctor Hernando Alvarado, ha señalado claramente que se entiende por salario o asignación mensual, más bien. Cito como referencia la sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, del 29 de junio de 2006, consejero ponente, doctor Tarcisio Cáceres Toro, radicación 15-001-23-31-000-2000-02-396-01, actor Sara Julia Camacho Pineda, demandante Caja Nacional de Previsión, donde hace precisamente algunas referencias a los factores salariales que deben ser aplicados a los funcionarios que son
beneficiarios del régimen del decreto ley 546 del 71, señalando también esta norma y la jurisprudencia que la liquidación debe hacerse con la asignación más elevada del último año de servicios. Con esas precisiones solicito a la honorable sala se accedan a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias, señores magistrados. Quiero solicitarles, por favor, al señor apoderado de la parte demandante que me repita las especificaciones de la sentencia que cita en sus alegatos, que no alcance a tomarla, por favor. Señor magistrado, Consejo de Estado, del 25 de marzo del 2004, radicado 6300, 1233, 1000, 2001, 0246. Sí, señor, de la consejera ponente Ana María Olaya Forero. Señora hizo también cita de un fallo. Es del fallo del 29 de junio de 2006, señor magistrado, consejero Sí. ponente, doctor Tarcisio Cáceres Toro. Radicación interna 7559-05. 65. 7559-05. Muy bien. ¿No? Sí. Bueno, entonces, escuchados los alegatos de las partes, procede la sala, a través del suscrito magistrado ponente, a dictar sentencia dentro del proceso de la referencia en los términos que siguen. En primer término, entonces el despacho se permite resumir la posición de cada una de las partes en los términos siguientes. Tesis de la parte demandante. La parte demandante del criterio que se debe liquidar la pensión de jubilación aplicando el régimen especial de los funcionarios de la rama judicial, esto es lo previsto en el artículo 6 del decreto 546 de 1971 y el artículo 12 del decreto 717 de 1978. En conclusión, señala que debe liquidarse la pensión con el salario más alto devengado durante el año anterior al retiro del servicio. La parte demandada, por su parte, difiere
de esta posición y a juicio de la apoderada de la parte demandada, la pensión de jubilación reconocida a la demandante, señora Nubia María Pérez Pinto, debe liquidarse de acuerdo con las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando como base para el efecto el promedio de los salarios devengados durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, en virtud de lo previsto en esta norma que se ha dejado indicado, el artículo 36 de la Ley 100, el decreto 1158 y el decreto 691 de 1994. El problema jurídico que estudiará la sala, teniendo en cuenta las tesis planteadas por cada uno de las partes intervinientes, como se dijo antes, se contrae a determinar si la señora Nubia María Pérez Pinto tiene o no derecho a que se liquide su pensión de jubilación aplicando al efecto el régimen especial de los funcionarios de la rama judicial, es decir, en cuantía del 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado la demandante en el último año de servicio. De encontrarse que la demandante tiene derecho a la reliquidación de la pensión conforme al régimen especial, se establecerá si las diferencias de las mesadas han sido afectadas por el fenómeno de la prescripción o no. La tesis de la sala se resume en que las pretensiones tienen vocación de prosperidad por las siguientes razones. Presupuestos jurídicos. El régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y el régimen especial de los funcionarios de la rama judicial deben aplicarse en el presente caso para resolver este conflicto. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra que los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones tuvieran 35 años de edad en el caso de ser mujeres o 40 años o más si se trata de hombres o 15 o más años de servicios cotizados, serían las establecidas en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. ¿Cuál era la norma entonces vigente al momento de entrar en vigencia la Ley 100, el régimen general en ella establecido? La respuesta pues es conocida suficientemente, que para el caso de los empleados públicos el régimen general de pensiones estaba consagrado por la Ley 33 de 1985. Es de recordar que hasta entonces los tiempos de servicio que daban lugar a la pensión tenían que ser o todos públicos o todos privados. En el evento del servidor público, pues tenía que acreditar los requisitos de tiempo de servicio exigidos por esta Ley 33 de 1985, y en el caso de los servidores del sector privado o trabajadores del sector privado, en el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 752 del mismo año. En el caso que nos ocupa, pues es evidente que es la Ley 33 porque se trata de una servidora pública, y esta ley, que contenía el régimen general de pensiones de los servidores públicos para esa fecha, establecía que tenían derecho a pensión
quienes hubiesen servido durante 20 años continuos o discontinuos al Estado y llegaran a la edad de 55 años. Estas personas tendrían derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año. Norma esta que fue lógicamente interpretada en la sentencia de 4 de agosto de 2010, en la que el Consejo de Estado determinó que las normas a las que hacía referencia, es decir, el artículo 1 y 2 de la Ley 33 y el artículo 3 de la Ley, el artículo 3 de la Ley 33 del 85, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 también, no establecían de manera taxativa unos factores y en consecuencia estimó el Consejo de Estado que se deben tener en cuenta todos los factores salariales devengados por el servidor público para efectos de liquidar su pensión. Pero aquí es importante resaltar que el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 dispuso que la regla pensional mencionada no debe aplicarse, entre otros eventos, a quienes disfruten por ley de un régimen especial de pensiones. Y pues para la época los servidores judiciales tenían o disponían de un régimen especial de pensiones que es el contenido en el decreto 546 de 1971, complementado por el artículo 12 del decreto 717 de 1978. En lo que atañe al régimen pensional especial de los servidores judiciales, el artículo 6 del decreto 546 del 71 dispone: los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto tendrán derecho al llegar a 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres, y al cumplir estos 20 años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama judicial, jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año en las actividades citadas. Así entonces, por mandato expreso de la Ley 33 del 85, los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, a menos que por un lapso de 10 años hubieran laborado en la rama judicial y o en el Ministerio Público, pues teniendo estos un régimen especial, de acuerdo con el decreto 546 de 1971, continúan con el derecho a disfrutar de esa pensión igual al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios y teniendo en cuenta además las disposiciones del artículo 12 del decreto 717 de 1978.
¿De qué forma debe liquidarse esta pensión? El artículo 12 del decreto 717 de 1978 estableció que además de la asignación básica mensual fijada por la ley, para cada empleo constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, determinando específicamente los factores que deben tenerse en cuenta, los cuales son A, los gastos de representación, B, la prima de antigüedad, C, el auxilio de transporte, D, la prima de capacitación, E, la prima ascensional, F, la prima semestral y G, los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio. El Consejo de Estado ha precisado sobre este aspecto de los factores salariales a tener en cuenta para efectos de la liquidación, que la asignación mensual a la que alude el artículo 6 del decreto 546 de 1961 comprende no solamente el salario básico del cargo, sino todos los factores reconocidos y pagados en el mes como retribución del servicio, a la vez que aquellos que se adquieren proporcionalmente por el trabajo en el mes, salvo los excluidos por ley para esa finalidad, según repetidamente ha sostenido la jurisprudencia de esa corporación. En ese sentido, advierte el Consejo de Estado que el hecho de que la Administración no haya descontado los aportes correspondientes sobre algunos factores no impide su reconocimiento para efectos pensionales, pues ellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional. Este criterio ha quedado sentado en sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente Tarcisio Cáceres Toro, proferida el 1 de junio de 2006, dentro del expediente 2001-02965-01, número interno 3329-04. Y reiterado, desde luego, en otras muchas sentencias por esta misma corporación e incluso por la Corte Constitucional en algunas sentencias de tutela que más adelante me permitiré indicar. La apoderada de la parte demandada, desde la demanda, desde la presentación de la demanda, ha venido insistiendo en que la liquidación de la pensión debe hacerse teniendo en cuenta lo previsto por el decreto 691 de 1994, que dispuso la incorporación de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. Además, insistentemente ha dispuesto o ha alegado que su poder dante reconoció la pensión
ajustándose de la demandante señora Nubia María Pérez Pinto, ajustándose a las previsiones del artículo 546, del decreto 546 de 1971, artículo 6, en coordinación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93 y aplicando además el decreto 1158 de 1994. Al efecto hay que decir que una cosa es que el decreto 691 del 94 dispuso la incorporación de los servidores públicos, incluidos los servidores de la rama judicial, al sistema general de pensiones, refiriéndose a los servidores que no son beneficiarios del régimen de transición, es decir, a los servidores de la rama judicial que se han vinculado luego de que entrara a regir el decreto, la Ley 100 de 1994, esto es el 1 de abril de 1994. Pero de ninguna manera esta norma se refiere al régimen de transición, cosa que hace específicamente el artículo 36 de la Ley 100 y que las altas corporaciones judiciales del país han venido reiterando que en relación con aquellos servidores de la rama judicial beneficiarios del régimen de transición, se debe aplicar en su integridad el decreto 546 de 1971, de una parte en materia de edad, de otro lado en relación con el tiempo de servicios o semanas cotizadas, y de otro lado en relación con el monto de la pensión, habiéndose determinado también por la jurisprudencia de manera reiterada que el monto de la pensión hace referencia desde luego a no solamente al porcentaje, que en este caso es del 75%, sino además a los factores que se toman a efectos de liquidar la pensión. Digamos que por estas razones indicadas, es decir, básicamente porque el decreto 691 del 94 no regula lo relacionado con el régimen de transición, sino con la situación de los servidores públicos en general y particularmente de los servidores de la rama judicial que no son beneficiarios del régimen de transición. Por esa razón, esta norma no es aplicable y por la misma razón el decreto 1158 tampoco lo es, porque este decreto regula lo relacionado con los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión de quienes se rigen de manera plena por la Ley 100 y no regula lo que tiene que ver con los beneficiarios del régimen de transición en materia de pensiones. Hecha esta aclaración y esta precisión, pasamos al caso concreto para verificar de una parte o en primer término si la demandante, señora Nubia María Pérez Pinto, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100. Para ello es
oportuno advertir que la señora Nubia María Pérez Pinto nació el 12 de junio de 1957, como puede observarse en el registro civil de nacimiento de la señora, que obra a folio 5 del expediente administrativo allegado por la entidad demandante a este proceso. Igualmente, se encuentra plenamente acreditado que la señora demandante laboró en la rama judicial de manera interrumpida por más de 20 años, según puede verse a folios 7 y siguientes del cuaderno principal, en los documentos o los certificados de tiempo de servicio que aquí reposan, y corrijo, no se trata de los folios 6 a 7 a 10, a 7 siguientes, sino de los folios 10 y siguientes, incluido el folio 16, en donde aparece el acuerdo número 024 de 7 de junio de 2012, por medio del cual se acepta la renuncia de la doctora Nubia María Pérez Pinto del cargo de juez promiscuo municipal de Santa María, con efectos a partir del 1 de julio de 2012. Estos tiempos de servicio aparecen relacionados en la siguiente forma: como escribiente del Juzgado Sexto de Instrucción Criminal de Sogamoso entre el 1 de junio de 1978 y el 31 de agosto de 1979. Como escribiente también del Juzgado 18 de Instrucción Criminal de Sogamoso del 1 de octubre de 1980 al 25 de abril de 1981. Y como juez del 6 de septiembre de 1988 al 31 de diciembre de 1990, como juez promiscuo municipal de Monterrey. También como juez promiscuo municipal de Coper del 1 de enero del 91 al 31 de agosto del 97. Como juez del Juzgado Promiscuo Municipal de La Victoria del 1 de septiembre de 1997 al 31 de mayo de 2001, como juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Coper del 1 de junio de 2001 al 12 de septiembre de 2001, también como juez en el Juzgado Primero Municipal de Chiquinquirá del 1 de octubre de 2001 al 31 de marzo de 2002, como juez primero civil municipal de Chiquinquirá del 1 de octubre de 2001 al 31 de marzo de 2002, como juez promiscuo municipal de Otanche del 1 de abril de 2002 al 2 de junio de 2003, como juez de familia de Chiquinquirá del 1 de septiembre de 2003 al 25 de septiembre de 2003, como juez primero civil municipal de Chiquinquirá del 26 de marzo, del 26 de noviembre de 2003 al 31 de octubre de 2004, como juez primero civil de municipal de Chiquinquirá del 1 de diciembre de 2004 al 28 de febrero de 2006, y como juez civil municipal de Chiquinquirá también del 2 de marzo de 2006 al 31 de marzo de 2006, además como juez promiscuo municipal de Chiquiza del 1 de abril de 2006 al 10 de enero de 2007, como juez promiscuo municipal de Santa María del 11 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2007, y como juez promiscuo municipal de Chiquiza del 1 de enero
de 2007 al 10 de enero de 2007 también. Y finalmente como juez promiscuo municipal de Santa María del 11 de enero de 2007 al 30 de junio de 2012. Tomando entonces en consideración estos fundamentos fácticos que se han dejado señalados, se encuentra esta sala acreditado que la demandante al momento de entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1 de abril de 1994, contaba con más de 35 años de edad y en todo caso más de 15 años de servicio, siendo por lo tanto beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100, tal como lo determinó la entidad demandada dentro de los actos administrativos acusados. En esta medida, entonces, la señora Nubia María Pérez Pinto tiene derecho a que su pensión le sea reconocida aplicando el régimen especial al cual se encontraba afiliada antes o al momento de entrar a regir el régimen general de pensiones, que no es otro que el régimen especial definido para los funcionarios empleados de la rama judicial en el decreto 546 de 1971, artículo 6, lo cual fue igualmente advertido por la demandada dentro de los actos enjuiciados, pues se encuentra demostrado que prestó sus servicios en la rama jurisdiccional por más de 10 años. Es mejor, se precisa que todos los tiempos de servicio superiores a 20 años fueron prestados por la demandante a la rama jurisdiccional. En lo que atañe a la liquidación del derecho pensional de la demandante, se tiene entonces que en los actos administrativos acusados se dispuso liquidar la prestación de la pensión de la señora Nubia María Pérez Pinto, tomando como base el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años al reconocimiento de la pensión en virtud de lo previsto en el artículo 36, inciso tercero de la Ley 100 del 93, como puede verse en las resoluciones correspondientes que obran a folios 2 a 9 del cuaderno principal. No obstante, entonces resulta claro que procede la liquidación de la pensión de la señora Nubia María Pérez Pinto de conformidad con las prescripciones del numeral 6, del artículo 6 del decreto 546 de 1997, esto es, en un equivalente al 75% de la asignación mensual más alta que hubiese devengado en el último año de servicio, incluyendo los factores salariales enunciados en el artículo 12 del decreto 717 de 1978, teniendo en cuenta además que el Consejo de Estado tiene definido que para efectos de liquidar las pensiones se tendrán en cuenta todos los factores efectivamente devengados por el aspirante a la pensión, consideración que hace el Consejo de Estado luego de afirmar que los enunciados de las normas, específicamente del artículo 45 del decreto 1045 de 1978, no son ni tampoco de la ley 33 de 1985 y de la ley 62 de 1985, reformatorio de la anterior, no son taxativos, sino que son simplemente enunciativos. En esas condiciones, entonces, se tendrá que tener en cuenta todos los factores que conformaban el salario en el mes que haya recibido el salario más alto
durante el último año la demandante. Al haber reconocido y liquidado la pensión, la Caja Nacional de Previsión Social, a la señora Nubia María Pérez Pinto, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 36, inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 del 93, en concordancia con el decreto 1158, esto es al haber tomado los factores previstos en este último decreto durante los últimos 10 años anteriores al momento de adquirir el estatus de pensionada, se puede evidenciar que los actos mediante los cuales se hizo ese reconocimiento de pensión, es decir, la resolución número 24711 de junio 9 de 2008, la cual fue confirmada por la resolución número 05223 de 9 de febrero de 2009, son anulables en la medida en que contrarían las normas que establecen y regulan el régimen de transición en materia de pensiones previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el decreto 546 del 71 y con el decreto 717 de 1978, así como al contrariar además distintos pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, específicamente al contrariarlo determinado en la sentencia de 4 de mayo de 2006 del Consejo de Estado, en la que actuó como consejero ponente el magistrado, el doctor Tarcisio Cáceres Toro, dentro del radicado 2052 de 2004. Fallo que dispuso que se debe liquidar este tipo de pensiones teniendo en cuenta las previsiones del artículo 6 del decreto 546 en los términos siguientes. En materia pensional, los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, junto con sus familiares, gozan de un régimen especial que por razones evidentes prevalece sobre el general, el cual es aplicable siempre y cuando se cumplan los requisitos que él mismo establece. E igualmente la sentencia de 16 de agosto de 2001, en la que fue ponente el doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, con radicado 2644 del 99, en la que se dispuso que los factores salariales a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión de un servidor de la rama judicial son todos los devengados en el mes que durante el último año haya sido mayor haya sido de cuantía mayor, teniendo en cuenta todos los factores que fueron devengados por el servidor público de la rama jurisdiccional. Por esas razones, entonces, resulta evidentemente contraria a la ley y, en consecuencia, esta sala declarará la nulidad de las resoluciones 24711 de 2008 y 05223 de 2009.
De otra parte, como quiera que el pago de la pensión de la demandante tiene efectos fiscales a partir de la fecha en la que ocurrió su retiro efectivo del servicio, por no tener derecho a doble asignación, la sala dispondrá que a título de restablecimiento del derecho se liquide la pensión de jubilación de la señora Nubia María Pérez Pinto, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del decreto 546 de 1971, a partir del 1 de julio de 2012, fecha esta en que la servidora se desvinculó de la rama jurisdiccional, en cuantía del 75% de la asignación mensual más elevada, devengada en el último año de servicio, que está comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, teniendo en cuenta para tal efecto la asignación básica, la prima especial, la prima de vacaciones, la prima de Navidad, la bonificación por actividad judicial. Resulta evidente que las excepciones propuestas por la parte demandada, esto es, las excepciones de falta de inexistencia, la inexistencia de obligación o cobro de lo no debido, la inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, no se encuentran probadas, y muy por el contrario, como se ha determinado previamente en lo argumentado, resulta que sí existe una obligación de parte de la caja de la UGPP de reconocer la pensión, de reliquidar la pensión, teniendo en cuenta todos los factores percibidos en el último año, cuando quiera que haya sido más alta la remuneración de la demandante, y que muy por el contrario a lo señalado por la apoderada de la parte demandada, sí se presenta una vulneración de principios constitucionales y legales en la medida en que se desconocen derechos adquiridos por la demandante. Se declararán no probadas estas excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido y de inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales. Además, se propone o fue propuesta por la demandada como excepción la prescripción frente a las mesadas o a la diferencia de las mesadas causadas a partir del 1 de julio del año 2012, para despachar esta excepción, pues es suficiente señalar que, como quiera que la fecha de retiro efectivo del servicio de la demandante fue el 1 de julio de 2012 y la calenda en que se presentó la demanda el 11 de marzo de 2013, pues en ese lapso no transcurrió más de 3 años, por lo que no hay lugar a declarar prescripción de diferencias en materia de mesadas. Y por ello también se declarará no probada esta excepción. Ha sido posición reiterada del Consejo de Estado también que cuando se reconozcan pensiones por vía jurisdiccional, teniendo en cuenta factores salariales sobre los cuales no se haya hecho aportes a la seguridad social, se debe ordenar que se hagan los descuentos correspondientes con el ánimo de preservar el principio de solidaridad que rige el sistema
de seguridad social, entonces se ordenará a la entidad accionada descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena para efectos de la liquidación y por todo el tiempo que dejaron de practicarse, siempre y cuando sobre estos no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, sobre las diferencias de mesadas reconocidas inicialmente al momento de reconocérsele la pensión a la demandante y el momento de reconocimiento de esta pensión, de esta reliquidación, se ordenará practicar los descuentos para salud destinados desde luego al sistema general de seguridad social en salud en la proporción legalmente prevista. Por otra parte, dentro de las pretensiones de la demanda, se solicita que las diferencias pensionales que se reconozcan se reajusten y que además se actualice el valor de las mismas teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 187 del CEPACA. Se ordenará hacer tal actualización en aplicación de la fórmula R igual a R por H por índice final sobre índice inicial. De esa manera se actualizarán las sumas que resulten como diferencia entre la mesada que se venía o que se ha pagado a la demandante y las que resulten de la reliquidación que se practique de acuerdo a lo que se ordene en esta sentencia. En materia de costas, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA y 365 del Código General del Proceso, la Sala impone condenar en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP, extremo procesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por la Secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 366 del CGP, es decir, del Código General del Proceso. Por otra parte, teniendo en consideración el mismo artículo señalado antes, se debe proceder por la Sala a fijar las agencias en derecho que se hayan causado entre el litigio que se decide, resultando imperante acudir al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 3.1.2 fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este sentido, se condenará en agencias en derecho al pago de la suma de 1.862.934 pesos que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda. Con fundamento en los argumentos expuestos hasta este momento, se proferirá la decisión que textualmente paso a leer. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, de inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales y de prescripción de mesadas formulada por la parte demandada. Segundo, declárase la nulidad parcial de la resolución 24711 del 9 de junio de 2008
por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión, Cajanal EICE, reconoció la pensión de jubilación a la señora Nubia María Pérez Pinto. Tercero, declárase la nulidad de la resolución número 05-223 de 9 de febrero de 2009, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión, Cajanal EICE, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución número 24711 de 2008. Cuarto, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, liquidar la pensión de jubilación a la señora Nubia María Pérez Pinto con efectos fiscales a partir del 1 de julio de 2012, fecha de su retiro del servicio, en cuantía del 75% del salario más alto devengado durante el último año de servicios, esto es, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 30 de junio, entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, incluyendo como factores salariales todos los que efectivamente haya devengado la demandante, entre los cuales se tendrán la asignación básica, la prima especial, la prima de vacaciones, la prima de Navidad y bonificación por actividad judicial. Quinto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del CEPAC. Sexto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, deberá descontar de las sumas objeto de condena en el presente proceso los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena siempre y cuando sobre estos no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante, se deberán efectuar los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Séptimo, condenar en costa de la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Octavo, fijar como agencias en derecho la suma de 1.862.934 que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de la demanda. Esta decisión queda notificada en estrados. Se advierte que contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal y como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. Sí tiene el uso de la palabra, señora apoderada de la parte demandada. Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta el fallo que usted acaba de proferir, me permito interponer recurso de apelación en contra del mismo, el cual se sustentará dentro de los términos legales. Muchas gracias. Señora apoderada de la parte demandante. Sin ninguna objeción y sin recurso de la decisión proferida por el honorable tribunal. Señora representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Me encuentro conforme con lo decidido por el despacho por la sala y no dejo ninguna observación en relación con el desarrollo de la audiencia. Antes de terminar con esta audiencia, me permito solicitarle a los intervinientes expresen si autorizan que esta audiencia sea puesta, si el acta correspondiente, el audio correspondiente a esta audiencia, sea puesto en las redes sociales como se ha venido haciendo por parte
de este tribunal en un archivo especial correspondiente a los fallos y a las actuaciones en general que hayan tenido lugar en este tribunal. Señor apoderado de la parte demandante. No tengo ninguna objeción, señor magistrado. Señora apoderada de la parte demandada. Sin ninguna objeción, su señoría. Señora representante del Ministerio Público. Autorizo la publicación, señor magistrado. Antes, o ya para finalizar, entonces, verificamos que el audio correspondiente haya quedado debidamente grabado, teniendo la confirmación de parte de quien auxilia al despacho a la sala en esta audiencia. Entonces se da por terminada la presente, siendo la hora de las 5:05 de este día 24 de febrero de 2015. Muchas gracias.